Un gusto saludarles. Gracias por compartir estos espacios de reflexión. Les saluda la doctora Luz Bertila Burgueño Duarte, profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho Tijuana, UABC. En esta cápsula, el interés es reflexionar sobre los resultados de un proyecto de investigación, destacando dos puntos básicos. El primero de ellos, la relevancia que guarda la investigación sociojurídica para la construcción del derecho. Y el segundo, como tema central o fundamental, es el análisis de la justicia alternativa a través de los acuerdos reparatorios, analizados a la luz de la teoría del delito. Esto a través de unos estudios de caso que se hicieron como trabajo de campo. Me voy a permitir compartir pantalla para tener mayor claridad de la exposición en cada uno y una de ustedes. Este proyecto de investigación fue financiado por la Universidad Autónoma de Baja California dentro de la convocatoria número 20 de apoyos a proyectos de investigación, y el tema titulado como Medios Alternos de Solución de Conflictos a la Luz de la Teoría del Delito, estudio de casos. De tal suerte que la divulgación de estos resultados se pretende fortalezcan los análisis y las reflexiones incluso de las autoridades. Como metodología y objetivo en este proyecto se desarrolló la generación y aplicación de conocimiento de las ciencias sociales mediante técnicas de investigación de campo y documental, centradas en dar seguimiento a 5 casos relevantes que identificamos en donde se resolvieron conflictos penales en la etapa de mediación. Recalco que respecto de asuntos que ya fueron judicializados y no obstante esa etapa procesal regresaron a su etapa primigenia del acuerdo reparatorio. ¿Por qué nos interesó resaltar esa etapa? Porque entendemos que en ese momento ya se acreditó mínimo la conducta típica. Esto a fin de conocer la forma en que se está llevando a cabo el análisis de los hechos a la luz de la teoría del delito y el debido proceso penal, a fin de identificar si se está garantizando el acceso a la justicia y evidenciar las áreas de oportunidad que se tienen con la aplicación de un derecho garantista. Con ello se busca resaltar las distintas realidades que podemos alcanzar con el uso de las herramientas científico-dogmáticas que nos brinda la ciencia del derecho penal, incidiendo así en mejoras en el desarrollo de capacidades que permitirá a los operadores del aún llamado nuevo sistema de justicia penal identificar áreas de oportunidad localizadas en casos relevantes. Tengamos en cuenta y recordemos cuál es el objeto del Código Nacional de Procedimientos Penales con el cual da nacimiento toda esta justicia alternativa. Y es el establecido en el artículo 2, establecer las normas que han de observarse en la investigación. Importante primer dato, hacer investigación en el procesamiento y sanción de los delitos. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de esta nueva concepción? Esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Fíjense los objetivos centrales. Vamos a ir identificando si esta justicia alternativa, medios, acuerdos reparatorios en particular, alcanzan estos objetivos y contribuyen al acceso a la justicia. Este nuevo sistema adversarial, digamos, tiene 3 pilares o 3 vías generales. Resolver el conflicto mediante acuerdos reparatorios, que es a lo que nos vamos a centrar en estas reflexiones, el procedimiento abreviado y finalmente el juicio oral. ¿Qué tenemos entonces como acuerdo reparatorio? Y nos lo dice la norma, que son formas alternas de solucionar el conflicto conforme a lo dispuesto en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 186. ¿En qué casos? Y nos habla de 3 supuestos. Primero, cuando los delitos sean perseguidos por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admitan el perdón de la víctima o ofendido. Segundo, en caso de delitos culposos, o bien cuando se trate de delitos patrimoniales cometidos sin violencia. Subrayo aquí la parte en donde deja fuera como excluyente categórica acuerdos cuando correspondan a delitos que se cometieron en torno a violencia familiar, delitos dolosos o cualquier equivalente en las entidades federativas. Tampoco nos dice estos acuerdos procederán en caso que el inculpado haya incumplido previamente
otro acuerdo reparatorio. Esto fue una de las reformas posteriores al nacimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales sumamente relevantes, porque no implica un cheque en blanco, implica una oportunidad de confiar en la palabra del imputado para que tenga esa conciencia de no menoscabar bienes jurídicos de terceros, de tal suerte que tendrá que cumplir con su palabra. Cuando incumple un acuerdo, ya no se le garantizará, ya no se le dará esa, digamos, oportunidad. Pero preguntémonos ahora en la parte sustantiva, ¿qué busca acreditar la dogmática penal? ¿Por qué la cientificidad del derecho se sustenta en lo que conocemos como dogmática penal? Bueno, el derecho penal busca identificar las conductas que generaron un daño a los bienes jurídicos, que dañaron, quebrantaron la norma. De alguna manera lo hemos llamado, lo que tratamos de entender como el hecho que la ley señala como delito, que así se parafrasea en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero tengamos en cuenta que la dogmática penal, junto con la teoría del delito, busca identificar qué conductas son merecedoras de llamarse delitos. Y una conducta es constitutiva de delito, lo sabemos cuando se acredita que es típica, antijurídica y culpable. Estos tres elementos sí se alcanzan a analizar en un juicio oral, en donde vamos a obtener sentencia condenatoria o sentencia absolutoria. Pero aquí ya debemos de empezarnos a preguntar qué tan a fondo estamos analizando las conductas probablemente delictivas en estas vías alternativas. Para poder analizar eso, tendremos que adentrarnos en análisis de las excluyentes del delito consagradas por cuanto hace a Baja California en el artículo 23 del Código Penal de la entidad. Estamos hablando de todas las excluyentes de atipicidad, causas de atipicidad que excluyen el tipo penal, las causas de justificación que excluyen la antijuridicidad y las causas de inculpabilidad que excluyen este tercer elemento llamado culpabilidad. Cualquiera de estas excluyentes o formas de entender el actuar del ser humano nos permiten arribar a una conducta no delictiva. Para esto es necesario que la sentencia condenatoria, conforme al artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenga convicción de la culpabilidad del sentenciado. Va a condenar. ¿Bajo qué? Bajo la carga de la prueba y bajo un análisis acucioso que permite establecer, repito, que la conducta es típica, antijurídica y culpable. Contrario sensu, para y determinar una sentencia absolutoria conforme al artículo 405 del Código en comento, el tribunal analizará y acreditará la existencia de algunas de estas excluyentes del delito. Pero bien, repito, esto únicamente lo vamos a tener en las sentencias derivadas de juicios orales. Pero vamos anticipando que todas las denuncias en porcentaje que llegan a juicio oral son una cantidad muy, muy pequeña. Para analizar o para centrar el contexto en el que vamos a concluir en nuestra postura, vale la pena tener en cuenta los fines de la pena a la cual nos acogemos en esta investigación. Ha habido evolución importante en los fines de la pena que han marcado el devenir del derecho penal. Nos acogemos, pues, en esta investigación a la teoría sistémica funcionalista, postulada principalmente por Günther Jacobs. Nos dice este autor alemán, la pena pública existe para caracterizar el delito como delito, lo que significa lo siguiente, como confirmación de la configuración normativa concreta de la sociedad. Confirmar la norma, fíjense. En atención a lo cual, el sentido de la pena no es la prevención del delito, sino el reconocimiento de la norma, centrada en la fidelidad que todo ciudadano debe tener al derecho. Lo que sostiene esa confianza en la norma y la aceptación de las consecuencias jurídicas ante su ruptura, esto es, ante la comisión de un delito. En este sentido, cuando se sanciona por la responsabilidad ante la conducta delictiva, la norma se restaura
y la confianza de nosotros como sociedad en la misma se fortalece. Tenemos percepción de inseguridad pese a que tenemos elementos tanto procesales como sustantivos para tener una mejor sociedad, sí. La percepción de inseguridad es cada vez más cruel, más dura. Tenemos datos de cifra negra en la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California. Entre el 2017 y 2018 se recibieron 12,000 casos, de los cuales 11,402 se categorizaron como judicializados. Sí teníamos una conducta típica, pero 694 no. Durante dicho periodo estamos hablando que INEGI para el 2018 tuvo un dato de denuncia del 10.4% de delitos, lo que nos lleva a una cifra negra de alrededor del 90 y tantos por ciento, 90% de cifra negra. ¿Qué es esto? Una percepción también de corrupción, de no confianza en el sistema, que lleva a muchas personas a no denunciar. La no denuncia nos desenvuelve impunidad. La impunidad incrementa la inseguridad y tenemos como delitos más recurrentes y bienes jurídicos más violentados y vulnerables el robo o asalto en calle o transporte público, extorsión, fraude, robo total o parcial de vehículos, amenazas, robo en casa habitación, robo en formas distintas, lesiones, otros delitos. Quizá no marca la mayor incidencia, pero sabemos que desapariciones forzadas, feminicidios, muchas otras conductas de alto impacto, aunque no necesariamente de alto porcentaje, están corrompiendo a nuestras sociedades. Como resultado de trabajo de campo, en los asuntos judicializados que revisamos en el CEJAP, tenemos con mayor incidencia el robo. Llama la atención las conductas centradas en usar vehículo de motor robado. Después tenemos el privar de la vida, nos lo encontramos en acuerdos reparatorios, el desmantelar vehículos. El contenido del acuerdo, principalmente en el 45%, se generó en un pago único. Identificamos que la principal reparación del daño, 87.8%, fue económica. La reparación moral no llega ni al 11%, que nos indica que se está resolviendo con dinero. A lo mejor en la mayoría de los casos suena lógico, pero vamos a ver ahorita cómo se están resolviendo los temas. Voy a centrarme únicamente en 3 casos relevantes. Robo equiparado de vehículo de motor robado. Es un tipo penal consagrado en el 208 de nuestro Código de Baja California, que amerita entre 5 a 8 años. Claro está cuando se acredita el apoderamiento. Lo que identificamos en los acuerdos reparatorios revisados o analizados, obviamente respetando toda la transparencia y la fidelidad y cuidado de datos personales, los cuales de ninguna manera se proporcionan, pues estos se centraron en estas conductas no en el apoderamiento, sino en la modalidad de uso, posesión, desmantelamiento, portación de placa. Entendemos y no pudimos tener más elementos que identificaran el apoderamiento. Por ello, se deja como acuerdo reparatorio. Fíjense cómo se está resolviendo. 11 de estos acuerdos que tuvimos a la vista, de los 28, todos los que revisamos, 28 acuerdos se centraban en estas conductas. 11 de ellas se resolvieron con un pago de 5,000 pesos. Otra de ellas con un pago de 10,000. Una de ellas con un pago de 36,000. Pero estamos hablando de reparación del daño. Habrá que identificar si en estas conductas del robo equiparado no únicamente está la conducta de posesión, de uso, sino aparte se le está atribuyendo la responsabilidad del daño en propiedad ajena. A eso nos tenemos que apegar en la lógica, porque de otra manera pues está siendo caprichoso per se la conducta o la mera actividad de usar, poseer, desmantelar o portar placa. Sobre todo el uso, posesión y portación. Quizá no hay un daño en propiedad ajena del vehículo y se está resolviendo monetariamente y con una oscilación que va entre 1,000 pesos o 36,000. Estudio de casos en cuanto a robo calificado en casa habitación.
El robo en casa habitación merece una pena que oscila entre 5 a 7 años. Es una conducta que está consagrada en el artículo 19 constitucional por cuanto hace a conductas que no merecen libertad y que será prisión preventiva oficiosa, la declarada por el juzgador. No obstante, encontramos estos resultados de acuerdos reparatorios que sí es importante que les demos lectura. En uno de ellos, y encontramos 8 acuerdos, se dice que por el delito de robo a casa habitación, siendo encontrado el imputado llevando consigo un monitor propiedad del solicitante, el requerido acepta y se compromete, o sea, el imputado incondicionalmente, a pagar 5,290 pesos, así como entregar un perro cachorro macho de raza pitbull. Además, aquí sí ofrece una disculpa pública que es parte de esta restauración a la víctima. Pero vamos tomando en cuenta cómo se está reparando el daño. Hay otro robo calificado que se dio en un lugar cerrado y se le encontraron diversos productos y dinero en efectivo. El solicitante pagó 1,000 pesos y una disculpa pública. Hay otro robo en lugar cerrado en el que se pagaron 40,000 pesos por concepto de daños, pagados como en parcialidades, en 20 parcialidades de 2,000 pesos. Un delito de robo calificado en lugar cerrado se pagó la cantidad de 425 pesos. Por otro, imaginemos que es algo muy pequeño, sin duda. Tenemos otro caso en que se pagaron 2,500. Otro de ellos, el requerido, que es una persona empleada doméstica, robó al interior de la habitación a su empleador. Tenemos una conducta calificada en el tono de los delitos de robo, en donde la imputada acepta pagar la cantidad de 95,000 pesos. ¿En qué formas? Un primer pago de 5,000 pesos y aparte 60 pagos parciales de 15,000 pesos. Pagadero los días 15 de cada mes. Vamos identificando que esto es tema dinero, tema de negociación, tema de cuánto tiene la parte para pagarme, las formas en que me está pagando. Pero aquí el tema es, para quien está haciendo fácil pagar, qué tan viable es que la conducta se cometa de nuevo. ¿Realmente se está generando conciencia? Fíjense en homicidios culposos. Encontramos 8 acuerdos reparatorios en cuanto a delitos culposos, resolviéndose de la siguiente manera. En un evento hubo lesiones hacia una mujer y homicidio culposo de sus 2 menores hijas de 6 y 10 años. Se acordó pagar la cantidad de 350,000 pesos. Un homicidio por culpa, motivo de atropellamiento, se acordó pagar 400,000 pesos. Aquí ya empieza a no ser lógico. Primero tenemos 2 vidas y una lesión por 350. Acá tenemos en el atropellamiento una sola vida por 400,000. Tercer caso, homicidio culposo, accidente automovilístico, reparar daño, 860,000 pesos. La lógica puede decir que a lo mejor también es la reparación del daño, pero el acuerdo reparatorio se centra en el tipo penal de homicidio culposo. En su caso habría que atenderlo como un concurso. Siguiente, homicidio culposo de un menor de edad y daño en propiedad ajena. Se acordó un pago de 696,700 pesos. Homicidio culposo de un menor de edad por accidente automovilístico, 754,000 pesos en una sola exhibición. Último ejemplo, homicidio culposo producto de tránsito de vehículos manejando bajo influjo de psicotrópicos. Esto no debería ser parte de un acuerdo de reparatorio. Se privó de la vida a 2 personas adultas. Se acordó la cantidad de 231,000 pesos. Fíjense las diferencias. 231,000 pesos, en otros casos 400,000 por una persona. Y aquí también en modalidades a que pueda pagar el imputado. 19 pagos de 3,000 pesos y 30 pagos de 6,000 pesos. 49 mensualidades para ir pagando la privación de la vida de 2 personas. Esto no se puede estar negociando. Esto no se puede estar negociando. Hay muchas ventajas, muchos beneficios que podemos obtener de la justicia restaurativa,
cuando evidentemente estamos en un tejido social que contribuye a la responsabilidad, a la conciencia, al no dañar los bienes jurídicos de terceros. Pero efectivamente, como algunos dicen, la puerta giratoria de la delincuencia cada vez es más fluida. Salir de ciertas conductas, salir avante a través de algunas de las instancias que se proveen, como los acuerdos de reparatorios, deja abierta la posibilidad de seguir intentando tener éxito con la delincuencia. Como conclusiones, me permito generar un análisis en 3 aspectos. El primero, que la mayoría de los conflictos se están resolviendo por la vía de los medios alternos, dejando en una evidente minoría la resolución y análisis del juzgador a través de juicios orales, lo que nos lleva a valorar si ello realmente implica justicia y Estado de Derecho. Toda vez que, como se mencionó, solamente a través de una sentencia estamos realmente analizando la conducta a la luz de una dogmática penal que me permite identificar si hay una conducta típica, antijurídico, culpable, o bien si algunas excluyentes del delito me eliminan alguno de estos elementos. De lo contrario, no alcanzamos a arribar a estos análisis. Me permito aludir a unas reflexiones del doctor Fix Fierro cuando comenta que si bien es cierto que los medios alternos de solución de conflicto pretenden arreglarlos principalmente a satisfacción de la víctima, nuestro doctor Fix Fierro dice quien pone en duda que sea más conveniente evitar el proceso y las sanciones penales, pero su preocupación radica que en el hecho de que habrá fuertes pretensiones tanto sobre los agentes institucionales como sobre los inculpados y las víctimas para que se llegue a un arreglo que pueda ser eficiente, pero perjudicial para sus intereses y sobre todo para sus derechos. Efectivamente, estas vías alternas permiten una solución más rápido y tener un asunto como resuelto para la autoridad. Eran algunos de los fines, despresurizar, pero no abusemos de este beneficio, no es para todos los casos. Segundo, el afectado, la víctima, en ocasiones acepta lo que no necesariamente satisface el debido derecho a la reparación del daño, pero ante lo tortuoso que puede ser un procedimiento como el juicio oral, pareciera conformarse con un arreglo. El imputado, mientras tenga la posibilidad de generar esa negociación y posibilidad económica, estoy hablando, podrá sentarse en la mesa del arreglo, del llamado, y disculpen la expresión, mercado de la justicia. Entonces, dependiendo la posibilidad económica de las partes, llegaremos o no a este tipo de acuerdos, pero no necesariamente salvaguardando los derechos de las partes. Como tercer análisis, y obviamente agradeciendo el apoyo que se nos da a la investigación desde nuestra Universidad Autónoma de Baja California, tener en cuenta que la observación de los fenómenos, de las problemáticas desde la sociología jurídica y el análisis crítico desde la ciencia del derecho penal nos permite construir reflexiones con elevado contenido científico y con ello abonar a la construcción de un mejor entorno social. Que sean estas reflexiones, pues, un inicio para compartir o disentir de lo que aquí he expuesto, pero que nos lleven a construir cada vez cosas mejores, mejor responsabilidad desde el quehacer que cada uno de nosotros tenemos. Servidor público, estudiantes, profesores y profesoras, directivos, todos tenemos que contribuir a una mejor sociedad. Gracias por su tiempo y les saluda con mucho gusto la doctora Luz Bertila Burgueño Duarte. Que estén muy bien.